Tenemos en el piso, nos vino a visitar Ruth Heyman, que es directora de comunicación de la Fundación Tzedakah. Bueno, ahora vamos a hablar con ella, le agradecemos un montón. Ella es licenciada en Relaciones Públicas y desde hace 12 años trabaja en esta fundación que tiene como beneficiarios a 11.000 personas en forma directa. Te damos la bienvenida, Ruth. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por invitarnos, por hacernos este espacio. Sí, exactamente. Yo tengo 12 años en la fundación. La fundación tiene 26 años trabajando. En principio nuestro nombre ya es bastante difícil. Pero ya es conocido. Es conocido, pero bueno, siempre es buena la oportunidad, si me permitís, de explicar qué es este nombre tan complicado. Tzedakah es una palabra hebrea que significa solidaridad, y lo que tiene como diferencial para nosotros es que viene de la palabra tzedek, que es justicia, porque la concepción con la que trabaja la fundación es que no es solidaridad, sino que es justicia social, que como todos los seres humanos tenemos derecho a vivir con dignidad, también entonces es obligación de todos los seres humanos restituir esa dignidad de nuestro prójimo. Y esta es la concepción con la que nosotros trabajamos, ¿no? Con eso. Te agradezco que me lo recuerdes, porque yo esto lo sabía, pero me lo había olvidado, ¿no? Esto de la solidaridad con el igual, ¿no? La solidaridad que tiene que ver con restituir derechos y como, bueno, esta frase, ¿no? De Evita, que siempre me queda dando vueltas, que es donde hay una necesidad y un derecho. Y bueno, es un poco esa concepción. Claro, y que donde hay una necesidad hay un derecho vulnerado. Pero está en nuestras posibilidades o en nuestra obligación que se convierta. También esto, parte del trabajo es convertir a personas que están excluidas porque no tienen voz, porque son, digamos, los que menos tienen, convertirlos en ciudadanos de plenos derechos, ¿no? Sin duda, y además, bueno, tienen muchísimos voluntarios. Tenemos más de 600 voluntarios que tienen un compromiso permanente con la fundación. Son personas, algunos vienen una vez a la semana, otros vienen hasta 5 días a la semana. También tenemos muchos voluntarios porque la fundación tiene mucha complejidad en términos de que, a diferencia de otras que se dedican a la salud o a la educación o a la vivienda, nosotros tenemos una aproximación al tema de la pobreza, y es que alguien que llega a la fundación entendemos que necesita muchas veces un conjunto de ayudas durante un tiempo para poder promocionar, pararse sobre sus pies. Y entonces nosotros trabajamos con la familia o con el individuo en salud, en educación, con ayuda para la vivienda, con ayuda para la alimentación, con capacitación laboral. O sea, somos un combo de ayuda. ¿Y cómo? A ver, explicar justamente ese proceso, ¿no? ¿Cómo una persona, primera pregunta, tiene que ser de la colectividad, tiene que ser judía? No tiene que ser judía, no tiene que ser judía. Nosotros tenemos hoy muchísimos programas. Por ejemplo, nuestro Banco Comunitario de Medicamentos es un programa que está presente en absolutamente todo el país, pero llegando a lugares que ni te imaginas que llega, digamos, realmente donde nadie les pregunta, o digo, para un lugar que sí todos conocemos y que es muy conmovedor. Margarita Barrientos, la obra de Margarita Barrientos. Sí. Todo, viste que tiene un desarrollo muy importante de su área de salud, y todos los medicamentos que la gente del barrio recibe, los recibe a través de Tzedakah. Ya retomamos lo de los medicamentos, pero quería como que me cuentes cómo es ese proceso en donde una familia en una situación de vulnerabilidad socioeconómica llega a la fundación, cómo llega, cómo los conoce y después cuál es el trayecto. En general llegan a partir de varias puertas, en principio porque nos conocen después de tantos años, porque tienen alguien que conoce. Nosotros además trabajamos en asociación con otras organizaciones, con lo cual tenemos una cosa de descentralización geográfica que hace que estemos más cerca de la gente. Por lo tanto, por ahí la gente pasa y ve que hay un cartel y se acerca y pregunta y está como más atenta. Y por último, y para muchos programas, tenemos incluso derivación desde otras organizaciones con las que trabajamos complementariamente, o incluso del Estado.
La gente llega, pasa por una admisión, todos nuestros centros están a cargo de una trabajadora social, pasan por una entrevista de admisión, donde se los escucha y básicamente a partir de esa entrevista se decide cómo ayudarlos, que a veces no es aquello por lo cual la gente llega a pedir la entrevista, ¿no? O sea, vienen con una necesidad urgente por un tema de salud y eventualmente no es que no se le dé esa ayuda, sino que la trabajadora social entiende que detrás de esa necesidad hay otras mucho más urgentes, como la vivienda, por ejemplo. La vivienda, no sé, el caso de una persona muy afectada, un chiquito muy afectada por el asma y que viene a pedir un medicamento para el asma, pero te das cuenta que detrás de esa historia hay un chico que no está recibiendo los controles médicos que necesita, que no está escolarizado como corresponde, que vive en una casa donde hay mucha humedad y eso a su vez afecta la enfermedad. Por eso decía, nosotros trabajamos de un modo como muy integral y multidisciplinario. Bueno, porque entendemos que esa es la manera de intentar realmente revertir las condiciones en las que vive esta familia, esta persona, cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Cuando te presentaba decía que tienen 11.000 beneficiarios directos. Esto implica que las familias de alrededor, la propia familia, el barrio, también se beneficia cuando mejora alguno de sus miembros. Totalmente. Cuando decimos directos es porque son personas que conocemos con nombre y apellido, que sabemos sus historias, que las sabemos muy bien, además porque algo que es muy valorado por la gente que recibe ayuda de la Fundación, además de la cuestión del subsidio o de la resolución de la necesidad material, es que al tener una trabajadora social que sigue cada caso, lo que nosotros llamamos orientación social, que es el concepto de acompañamiento, eso es muy valorado por la gente porque muchas veces frente a un problema no tienen a alguien como de afuera que tenga la posibilidad de escucharlos y de no brindarle la resolución de las cosas, porque no se trata de eso, sino de pensar con cada persona dónde están los recursos propios o ajenos, digamos, sean del Estado, sean de otra organización, sean de la misma fundación, que le permitan salir adelante, que puede ser la tramitación de un subsidio, que puede ser, no sé, que otra organización que se especializa en algo, bueno, hacer el contacto. Toda esta cuestión del acompañamiento es muy valorado. Por eso, cuando hablamos de beneficiarios directos, son aquellos que conocemos con nombre y apellido y sus historias. Los indirectos son, por ejemplo, cuando te cuento del banco de medicamentos que llega a todo el país y ahí ya no conocemos, porque nosotros entregamos medicamentos a través de, por ejemplo, Margarita Barrientos, como te contaba antes, pero no conocemos a la gente, o miles de otras organizaciones, o lo que distribuimos en colchones, en ropa, en todas estas cosas que no conocemos a los beneficiarios, ¿no? Es muy interesante porque realmente estamos recibiendo todos los programas, la gentileza de mucha gente que se acerca de organizaciones a charlar con nosotros en el programa, y muchas veces, no sé, la Casa del Encuentro, que fue hace un par de programas, lo que aparece es que las personas en situación de tanta vulnerabilidad no están tan en condiciones de hacerse cargo de los trámites y de todo eso, absolutamente, ¿no? Y la escucha, simplemente la escucha, el ser tomados en cuenta, el ser vistos, ya de por sí es un input enorme, ¿no? Bueno, es esto que hablábamos al comienzo de la dignidad. Alguien que los escucha, que no dejan de ser solamente un caso, el caso número 27.000, y se convierten en una persona que es distinta a la otra persona. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido, y esto tal cual lo que vos decís. Cuando las personas están muy sumidas en la necesidad, esto implica además, y lo vemos todos los días, la necesidad trae enfermedad, la enfermedad psíquica trae la depresión, que no puede ni consigo mismo, no puede ni entender, no sabe dónde está parado, y entonces esta ayuda es fundamental. Además de, por ejemplo, parte de los voluntarios que tenemos son personas que hacen trámites, los acompañan a hacer trámites. Mira. A pedir un turno para un médico. Muchas veces son las personas mayores, muy mayores,
que les cuesta, nosotros tenemos una gran cantidad de personas mayores que asiste a la fundación, que los acompañan a hacer un trámite en el PAMI, que los acompañan a pedir el turno médico, que los acompañan a hacer un reclamo, digamos, ¿no? A poder valerse, Claro. a tener una voz más fuerte que la propia. Súper interesante. Y bueno, hablabas de personas mayores y de toda la situación que hay hoy respecto de los medicamentos y del programa que ustedes están llevando adelante o que empiezan a llevar adelante a partir de junio sobre medicamentos, ¿no? La situación esta de acceso más limitado, ¿no? Que el plan Claro, es remediar. un problema. Nosotros el Banco de Medicamentos comenzó en el 96 muy tímidamente. En el 2001 explota porque ¿cuál es la mayor necesidad? Las personas, todos necesitamos medicamentos, los medicamentos son muy caros. Cuando la gente no tiene trabajo o tiene un empleo en negro, con lo cual no tiene una obra social que le cubre, aunque sea una parte de ese medicamento, se hace imposible afrontar la compra de un medicamento. Digo, me pongo como ejemplo, yo soy hipertensa, y la medicación que tengo que comprar todos los meses sin descuento son 400 pesos. La mía 1.500. Bueno, imagínate eso en el presupuesto de una familia que vive en situación muy compleja. Entonces, bueno, ya te decía, en el año 96 empezó esta iniciativa, este Banco Comunitario de Medicamentos, que ha crecido de manera increíble. En el año 2016, año cerrado, distribuimos medicamentos por 11 millones de pesos. Esta valorización además no es el precio de venta al público, sino el menor costo del genérico. Mira. O sea que estamos valorándolo bastante bajo. Va mucho más por encima de ese monto. Tenemos un alcance aproximado, calculamos, unas 35.000 personas que están recibiendo estos medicamentos. Y esto es posible porque tenemos una enorme cantidad de gente que nos dona los medicamentos, como en la nota que escuchábamos antes de la gente que puede donar computadoras. Nosotros, bueno, también tenemos esta apelación a que la gente contribuya, porque aquello que no le sirve en la casa es útil para otros. En este caso, el medicamento, dejaste un tratamiento y te quedaron 5 pastillas y vos decís, las guardo porque por si me pasa otra vez, y se te vencieron. Sí. O cuando las necesitas ni siquiera recordás para qué eran. Entonces nosotros invitamos y llamamos a la gente a que los done, porque estas 5 pastillas que me quedan a mí y las 3 que te quedan a vos y las 2 que le quedan a otro se convierten en el tratamiento de 30 días que necesita alguien y que no lo puede adquirir de otro modo, ¿no? Y las enfermedades crónicas, que son aquellas que requieren medicamentos más caros, tienen además un altísimo costo cuando no son tratadas como corresponde, porque después para el Estado hacerse cargo de la enfermedad en la que deriva el no cuidado es bastante mayor, ¿no? Bueno, Ruth, ¿te quedás un rato más con nosotros? Por supuesto, a mí me das para charlar. Maestro Coeli, ¿nos pone una linda canción?